Amigas y amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Bienvenidos de nuevo a Líderes Transformando Historias. El día de hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de temas financieros, de temas de inversiones, de temas de riqueza. Sí, tenemos en el estudio a mi querido amigo Javier Morodo. ¿Cómo estás, Javier? George, es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias Viene por una venir. buena conversación. Muchísimas gracias por venir, te agradezco muchísimo. Y quisiera preguntarte puntualmente, porque hoy hablas ya no del dinero, hoy hablas de la riqueza. ¿Por qué este cambio en el formato de tu podcast de hablar de rockstars del dinero a revolucionar el tema de la riqueza en la mente de las personas? Cuéntanos un poquito. Pues ha sido mi historia, querido George, ha sido mi historia. Yo fui una persona dedicada al mundo financiero por casi 15 años y a través también de ese descubrimiento de todo lo fascinante que es el mundo del dinero, el mundo sobre todo las inversiones. Fíjate que en México había nada más 200,000 inversionistas. ¿Hace cuánto más o menos? Pues en 2015, 200,000 inversionistas Nada. de un país de 130 millones de habitantes. O sea, es ridículo el número. O sea, solo 2 estadios Azteca invertían su dinero y el resto no. Imagínate. Wow. Y claramente es un reflejo pues, del nivel de desarrollo que tenemos en el país. Claro. O sea, el nivel de inversión es un reflejo del nivel de bienestar que tenemos en el país. Y por eso yo creo que tenemos pues, tanta oportunidad. Claro. ¿No? Y eso lo trabajamos y lo cambiamos. Tú en ese momento estabas en GBM, ¿no? En esta firma que pues, hoy en día tiene el 90% del mercado prácticamente en el país. Pero en esa parte tú ya hablabas del tema técnico, ¿no? De cómo generar estas inversiones. Después estuviste en Bitso y actualmente pues tienes desde luego una cantidad muy interesante de actividades de las cuales queremos platicar. Pero amigas y amigos, les quiero contar, el podcast se llama Líderes Transformando Historias y nos interesaría mucho entender cómo desde la óptica del conocimiento, del dominio del tema financiero y el tema del dinero, puedes transformar la historia de un ser humano, ¿no? Cuéntanos un poco, porque tú tienes un podcast muy exitoso, en el cual pues tú amablemente me invitaste para participar, y ahí hablas de un tema de riqueza que es más amplio que el tema del dinero. Platica esa distinción entre dinero y riqueza. ¿Sabe? El dinero es un instrumento que nos sirve para intercambiar bienes y es un instrumento también que nos sirve para ahorrar, para invertir y para tener esos recursos que simplemente son energía y recursos humanos que tú puedas el día de mañana disponer. Sí. Pero de nada sirve tener todo ese patrimonio si el día de mañana vas a estar en la tumba. O sea, enfermo, que no, vas a estar sin relaciones, vas a estar separado de tu gente querida. Entonces, la realidad es que la verdadera riqueza, mi querido George, es una riqueza holística. Es lo que haces con el dinero, es lo que haces con tu tiempo. La verdadera riqueza es tiempo, es tener más tiempo para hacer las cosas que son importantes para ti. Dicen que hay 3 cosas que el dinero no puede comprar. Salud, paz mental Sí. y una casa llena de amor. Sí. Y esas 3 cosas son lo más importante que tenemos. Y claro, el dinero ayuda y ayuda un montón, ¿no? Porque si no tenemos el dinero, pues no vamos a tener las opciones, ¿no? Si no tienes dinero, pues vas a ir a buscar la manera de traer el pan a tu casa todos los días. Sí. Y no vas a tener ni la cabeza ni el tiempo para entonces dedicarte a lo importante. Pero una vez que lo tienes, ¿no? Si lo viéramos como una pirámide de Maslow, una vez que cubres tus necesidades básicas, que es que cubres con todas tus necesidades financieras, Sí. entonces lo que tienes que empezar a entender y a crear conciencia es que el dinero es un habilitador para todo lo demás que importa. Fíjate que en el IPADE yo tenía un profesor que decía, ¿qué quieres, comer bien o dormir bien? ¿No? Y él hacía esta distinción entre que la gente que quiere comer bien deja de dormir bien. Y me parece que está equivocado el concepto de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo el día de hoy. Tú puedes comer bien, generar riqueza y al mismo tiempo, si sabes manejar bien tu relación con esa riqueza, al mismo tiempo dormir bien, tener paz, tener salud, tener amor, tener espacio y opciones y tiempo para estar con tu familia, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Se puede dormir bien y comer bien? No nada más creo que se puede, sino creo que ese es el secreto. Ok. Porque una vez que comes bien, la probabilidad de que duermas bien es mayor. Claro. Y es más, y una vez que duermes bien, la probabilidad de que comas mejor aún es mayor. Claro. O sea, no son cosas antagonistas. Sí, o si estás bien, eres antagónicas. más productivo. Si eres productivo, estás mejor. Correcto, es un círculo virtuoso, está mal comprendido. Sí. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando la gente empieza a ganar mucho dinero y tiene esta motivación extrínseca por los bienes materiales, pues te desvives por eso, ¿no? Y Sí. entonces dejas tu salud, dejas tus relaciones, dejas tu paz mental. Claramente es lo incorrecto, porque eso lo que te lleva es a pues, destruir tu riqueza. Pero una vez que comprendes las cosas que son importantes en la vida, y entonces tienes más tiempo de calidad con tus seres queridos, tienes más paz mental, duermes mejor,
Entonces puedes ser mucho más productivo y puedes generar mucho más dinero. Hay un libro que se llama The Corporate Athlete y me parece muy interesante. Lo escribieron hace ya bastante tiempo algunos autores que trabajaron en Aetna, en esta empresa en Estados Unidos, con un programa holístico de bienestar para generar productividad. Y decía que los empresarios, los emprendedores, la gente, los ejecutivos en las empresas, no se tratan a sí mismos como atletas corporativos, ¿no? Que los deportivos sí se cuidan de todos sus aspectos, comen bien, duermen bien, están tranquilos, buscan la paz, para poder entrar a esa competencia tan demandante. Pero en el mundo de los negocios, al parecer, no. O sea, se vale hacerte un burnout y harakiri con tal de traer el dinero, ¿no? Y yo creo que ahí está el desafío más grande. ¿Qué papel juegan las inversiones en todo esto? A ver, las inversiones son fundamentales. O sea, la realidad es que si tú ves a las personas más ricas del mundo, ¿no? Los multimillonarios de las listas de Forbes, solo hay dos profesiones, inversionistas y empresarios. Y los empresarios generaron todo su patrimonio a través de invertir en las acciones de sus empresas. Sí. Entonces, pero no hay ningún atleta, no hay ningún artista. O sea, nos confundimos, ¿no? Sí. La riqueza no es lo que vemos, la riqueza es silenciosa. Sí. Y entonces te das cuenta de que hay un patrón. O sea, hacer dinero no es magia negra. Hacer dinero es una ciencia y se puede aprender, es un tema conductual. Y entonces, la manera en la que generas dinero a través de las inversiones es en el famoso interés compuesto. Y lo que pasa con el interés compuesto es que empieza a generar intereses sobre los intereses que vas generando. Si tú inviertes 100 pesos al 10%, el primer año vas a ganar 10 pesos. Sí. Pero para el segundo año, la base no van a ser 100, van a ser 110. Y pareciera que eso no es poderoso. Pero el momento en el que empieza a duplicar el dinero, se va de 200 a 400, a 800, a 1600, 3200, 6400, 12800. Y esa es la manera en la que se han generado los grandes patrimonios. Warren Buffett, quien es el más grande inversionista, todavía vivo, ¿no? A los 93 años tiene. Y que trabaja, escuché el otro día, 4 horas a la semana, realmente, ¿eh? O sea, de trabajo o de escritorio. El resto del tiempo está conectando y haciendo negocios y haciendo inversiones. Totalmente. Y aparte su trabajo es leer reportes de empresas. Así es. Él generó el 99% de su patrimonio después de los 50 años. Fíjate. Después de los 50 años. Y él ha dicho que llegó a ser la persona más rica del mundo y aparte donó la mitad de su dinero a la fundación de Bill Gates. ¿Por qué? Porque es el más longevo, no porque fue el más inteligente. Y lo que sucede es que el interés compuesto en el tiempo hace magia. Claro. Hay una historia famosísima de este cuate que llega con un rey en Babilonia y que le pide a cambio de un favor un grano de maíz, ¿no? Un granito, de arroz, un grano de arroz. Le dice, la única cosa que le voy a pedir que usted haga es que en este tablero de ajedrez ponga el doble de lo que había en la casilla anterior. Y ya, ¿no? Y entonces en el primero había 1, en el segundo había 2, en el que sigue había 4, luego 8, 16, 32. Y no había suficiente arroz en todo el reino para pagarle lo que este tipo tendría que haberse llevado, ¿no? Esta parte en la que se empieza a multiplicar el dinero cuando lo inviertes correctamente, ¿no? Y que paradójicamente te da paz, ¿cierto? Ahora, ¿qué papel juega el ego en todo esto? ¿Cuándo parar? Porque yo creo que aquí es la gran pregunta para todos los que han invertido, gente, por ejemplo, tú estuviste en Bitso, ¿no? Que mete su dinero en bitcoins y mete el dinero en una cantidad de instrumentos y ya tiene suficiente dinero. La pregunta es, ¿debo parar? Y si sí, ¿cuándo parar? Y si no, ¿cómo autogobernarte y tener esta buena relación con esto para que no se vuelva un estrés tremendo, el que de pronto caigan las acciones, se te vaya un poquito para abajo tu inversión y que tú puedas de alguna manera vivir tranquilo y en paz aún con eso? A ver, las inversiones es un juego psicológico y tiene múltiples factores, ¿no? Yo creo que podemos empezar por el tema de la relación con el dinero, ¿no? Tenemos que comprender la relación que cada uno de nosotros tenemos con el dinero, que viene definida de la casa donde crecimos, la casa de nuestros padres. Si en la casa de nuestros padres había escasez, nos vamos a tener necesidades de certeza y de seguridad. Si en la casa de nuestros padres había despilfarramiento, nos vamos a tener necesidades de significado con el dinero, ¿no? Y eso se va a manifestar y lo hacemos de manera inconsciente. Y el tema no es ni siquiera resolverlo, es simplemente conocerlo, verlo, observarlo, ¿no? Entonces, eso define mucho, por ejemplo, la aversión al riesgo que tiene cada persona. Una persona que viene de escasez siempre va a ser más adversa al riesgo. Claro. ¿no? Entonces, no va a poder manejar tal vez esa ecuanimidad para poder mantener estas inversiones. Puede estar más ansioso. Tiene aversión a volver a sufrir y perder lo que en algún momento tocó. Exactamente. Tocó vivir. Y al contrario, ¿no? La gente que despilfarró mucho el dinero, ¿hay qué? No, pues va a ser gente va a ser más tolerante más suelta con la lana, no le más suelta con el dinero. Oye, decías tú que la primera parte es resignificar tu relación con el dinero, entender de dónde viene, por qué ocurre que tú piensas de cierta manera al momento de arriesgar una inversión o no.
Pero hay un segundo paso, ¿no? Una vez que ya decidí tomar un riesgo, invertir mi dinero en algo, cómo poderte autorregular para saber hasta dónde sí, hasta dónde no, en dónde parar y en dónde invertir. Como todo, tiene una ciencia detrás y ahí es donde tú entras, ¿no? Sí. Entiendo que tienes o está en puerta un programa muy importante a finales de noviembre donde vas a hablar de estos temas. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Sí, pues bueno, la verdad es que muy entusiasmados porque ya hicimos el primer evento, se llama Wealth Mastery, al cual invitamos a todos. Pues pueden encontrar la información en nuestra página revoluciondelarriqueza.com. Sí. Y en este programa lo que hacemos son 3 días de inmersión absoluta para conocer todo, desde la visión personal que tenemos como persona, que creo que es fundamental, porque debe ser nuestro norte, la relación que tenemos con el dinero, después cómo crear riqueza, o sea, cómo podemos generar dinero, pues cómo podemos administrar ese dinero, cómo podemos invertir ese dinero. Y por último, que es lo más importante desde mi punto de vista, es cómo generamos esta riqueza en todos estos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y todo esto lo hacemos pues a la vez de la parte técnica, teórica, práctica. También es muy holístico. Es muy holístico, claro. Con invitados de primerísimo nivel. Vemos el método Wim Hof para hacer inmersión en hielos, muchos métodos de biohacking, de meditaciones, ¿no? Muchas cosas que yo he comprendido a través de mi propia experiencia y que me han funcionado sobre todo para tener los recursos, pero más importante, para tener la riqueza, George. Porque esa riqueza es lo que verdaderamente genera la felicidad, ¿no? Y eso es lo que te das cuenta. Y bueno, pues todos están cordialmente invitados a aplicar ahí en Revolución de la Riqueza. ¿La fecha es noviembre cuándo? Noviembre 22 al 24 de noviembre. 22 al 24 de noviembre en Valle de Bravo. ¿Son 2 días? Son 3 días, es de miércoles a viernes, de miércoles 22 a viernes 24. Oye, esta parte tuya en el podcast y hoy hablando de estos temas, la intención final de poder educar a alguien a que pueda entender y mejorar su relación con el dinero, en que pueda saber adecuadamente dónde invertirlo y cuidar, que pueda generar paz mental, atiende a una necesidad tuya, me parece, ¿no? De educar también, ¿no? No es únicamente generar clientes, porque cuando yo estuve en tu podcast hablamos de 1000 cosas que no tenían que ver necesariamente con eso, sino desde el liderazgo, desde la cultura. Este aspecto holístico, ¿cómo fue el cambio de paradigma de dinero a riqueza? Pues mira, tiene mucho que ver, como dices, con mi historia, ¿no? Sí. Y yo fui una persona que aprendí todas las técnicas para hacer dinero. Sí. Pude hacer una maestría en ese sentido, ¿no? Por la gente que tuve a mi alrededor, por los equipos, la gente más talentosa en el país. Sí. Pero llegó un momento en donde el dinero se convirtió en mi peor enemigo. Sí. No te daba paz. No me daba paz, me la quitaba. Y es más, yo estaba renunciando a todo, a mi tiempo, a mi familia, a muchas otras cosas que eran las cosas que eran verdaderamente importantes. Sí. Y entonces, a través de múltiples técnicas, yo empecé a comprender esta riqueza y pude transicionar de una a otra. Entonces eso mismo fue lo que sucedió con el podcast. Era un podcast muy técnico, de temas financieros, muy de dinero, pero pronto yo empecé a descubrir que lo verdaderamente importante era traer a gente como tú, que pudieran hablar de liderazgo, de cultura, de diversidad. Esos son los temas importantes, esos son los temas que te ayudan a despertar, desde un punto de vista personal, pero también profesional. A nivel empresa, qué importante es tener eso. Y eso, como te digo, genera dinero, porque es un círculo virtuoso. No podemos separar una cosa de la otra, las tenemos que integrar. Hay una frase que dice, do what you love and money follows, ¿no? Haz lo que amas y el dinero llega. Y el bienestar, la plenitud, genera productividad. Y la productividad hace que te sientas mejor, siempre y cuando sepas de manera muy clara cómo gestionar ambas cosas. Correcto, ¿no? Y seas consciente de ello, ¿no? O sea, seas consciente del peso que cada uno tiene. ¿Qué le dirías a un inversionista que perdió todo su dinero? Te llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Le metí mi dinero a bitcoins y bye, ¿no? Ahorita que cayeron, ¿no? O metí todo el dinero en un amigo. Decías hace rato fuera de cámaras una frase que me gustó, la inversión tipo Javi Noble, ¿no? Platícanos de eso que me da mucha risa, pero ¿qué le dirías a este cuate que se sintió Javi Noble y empezó a meter su dinero en 4 cosas? Le metió a Bitso, le metió a cosas que de pronto, o a Bitcoin, o a cosas que de pronto pues, no funcionaron y hoy está perdiendo la fe en las inversiones. Y dice, ¿sabes qué? Me voy a buscar una chamba, voy a ponerme a godinear de nuevo y mejor mi trabajo que me dé mi dinero y no me ando arriesgando. ¿Qué le dirías a estas personas? Lo que le diría es justo lo que dijiste, no pierdas la fe, no pierdas la confianza en esto. O sea, la inversión es la única manera realista de lograr un patrimonio importante. Es la única, no existe ninguna otra. O sea, ve nada más este dato. Para que Elon Musk, que es la persona más rica del mundo, Elon Musk tiene cerca de 235 mil millones de dólares. Para que él volviera a juntar ese dinero ganando $1 millón al día, necesitaría más de 650 años. Sí, no hay manera. No hay manera. Ningún trabajo te va a dar esa riqueza. Ningún trabajo te va a dar esa riqueza.
Y claro, hay malas experiencias. Y hay malas experiencias porque, claro, pues no pensamos y no actuamos como los grandes patrimonios, ¿no? Si quieres hacer un maratón, ¿qué haces? Pues copias lo que hace un maratonista, ¿no? Claro. Te acercas con un coach que te ayude a hacer un maratón, ¿no? Entonces, eso es lo que haces. Sí. Y aquí paradójicamente no hacemos lo que hacen los grandes patrimonios. Será un poco de ego, Javier, un poquito de yo sé cómo invertir mi lana y yo creo que tengo un amigo muy fregón y entonces ahí te crees tu historia de que tú eres el gran inversionista y el businessman o businesswoman y en el fondo esto es un tema técnico. Es un tema técnico. Necesitas expertos, los grandes inversionistas, ¿no? El que tiene los grandes portafolios, ¿no? Te platicabas de una inversión en la que ustedes están fungiendo en estos vehículos para llevar a los grandes inversionistas a nivel mundial, proyectos de inversión que de otra manera nadie podría llegar por sí mismo porque son muy altos, ¿no? Así es. ¿Cómo elegir bien en quién confiar? O sea, si yo te preguntara, yo sé que tú lo haces y evidentemente tú eres un experto en la materia, pero hay mucho charlatán que te dice, métete a mi fondo, métete conmigo a este proyecto, yo conozco y tengo un portafolio de más de 25 empresas, startups, ¿no? O fondos de inversión. ¿Cómo elegir bien? Yo me lo he preguntado, ¿eh? O sea, yo he metido mi dinero en 2 o 3 y hay veces que me echo una persinada y otra es la relación con la persona. Pero, ¿cuáles cualidades debería de tener esta persona que te ayuda a administrar tu dinero? No a administrar, a invertir tu dinero. Lo primero es que tienes que diferenciar entre esas dos cosas. ¿Eh? Invertir como Javi Noble quiere decir eso. Quiere decir que el primo, el amigo, alguien se acerque y te diga, oye, tengo una idea millonaria. No, ve esta aplicación o este restaurante. Y ahí lo que la gente tiene que entender es que la probabilidad estadística de que eso funcione es muy baja. Claro. O sea, de los startups, 5 de cada 10 truenan el primer año. Sí, sí. Y después otros tantos truenan el segundo año. Y si lo ves a nivel distribución de los retornos que generan los startups, el 5% de los startups generan el 80% de los retornos de los fondos. Sí, sí. Eso quiere decir que un número muy pequeño, pues claro, se vuelven los Kavaks, los Bitsos, los Amazons, los Googles. Sí. Pero todos los demás truenan. Entonces, ni siquiera es que tu amigo esté malintencionado o tu primo. No. Es simplemente que es un tema estadístico. Le puede ir mal. Sí. Le puede ir mal. Entonces, la primera es entender eso. O sea, la distribución no es una distribución normal. Es una distribución de poder en donde pocos van a tener el resultado extraordinario y los demás se van a ir a cero. Entonces, por eso lo que tienes que hacer cuando vas a invertir en este tipo de activos es invertir en fondos. O sea, tienes que invertir en un vehículo que te ayuda a tener esa diversificación. Te platicaba que los managers profesionales ven hasta 5,000 empresas al año, sí, ahí está. De las cuales terminan invirtiendo en 20. Claro. Entonces, pues tiene un proceso. O sea, la gente profesional por algo se dedica a eso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que comprender. Y es un tanto ego, tienes mucha razón, pero es sobre todo ignorancia. Sí, es ignorancia. De cómo funciona este tipo de... Y es un poquito también el temor de, como no soy yo de los grandes inversionistas, si yo le meto mis $20,000, mis $30,000, mis $40,000, al rato me diluyen y acabo yo no yéndome en el momento correcto, ¿no? Así es. Que también pasa, ¿no? Ese tipo de situaciones. Oye, ¿qué recomendaciones finales le darías a alguien que nunca ha invertido? Alguien que nunca ha metido un pesito en la bolsa, ni un pesito en un startup, ni un pesito. ¿Qué recomendaría? O sea, ABC, ¿por dónde empiezo? O sea, alguien que está kilómetro cero, nunca lo he hecho. ¿Qué le dirías? A ver, lo primero es que empiecen a invertir hoy. El día que escuchen esto, empiecen a invertir hoy, ¿no? Como decían, el mejor momento para plantar un árbol, el proverbio chino había sido hace 50 años, el segundo mejor momento es hoy. Sí, sí. Y hay maneras muy sencillas y de hecho muy rentables de empezar a invertir hoy con un riesgo muy bajo. Cetesdirecto.com. Sí, o sea, invertir en CETES está pagando el 11%. Sí. 11% es mucho dinero. Bueno, o sea, en Estados Unidos ya quisieran esas tasas, ¿no? Los inversionistas en CETES o en bonos. En bonos, ¿no? Y aquí está la gran oportunidad. Estas son tasas que no hemos visto en los últimos 30 años. El riesgo es muy bajo. Casi cero. Es casi cero, no es riesgo gubernamental. La verdad es que pues, no ha tenido un default México en las últimas décadas y o sea, eso no va a pasar. Entonces, tienen que empezar a invertir, tienen que empezar a romper esos tabúes, esos miedos que existen alrededor de las inversiones y tienen que animarse a invertir. Lo que les diría es que empiecen. Cetesdirecto.com es una gran opción. Y en el momento en el que empiecen a entender, entonces que vayan subiendo de nivel, ¿no? Y después abran una cuenta en GM Plus, inviertan en ETFs, en acciones, ¿no? Y empiecen a invertir. O sea, en eso, o sea, en las acciones de Disney. Tú trabajaste en Disney por mucho tiempo. Sí. Y eres socio de Disney, eres socio de Bob Iger. O sea, a través de comprar acciones. Es increíble el poder que tenemos ahorita en nuestras manos. Sí. Hasta significado nos da, ¿no? Después podemos llegar con los amigos. Oye, yo soy accionista de Disney, soy accionista de Amazon. Claro. El tema es empezar. Y también, por último, lo que les diría es que ser un inversionista
es un tema conductual y es más, es un tema de identidad. No es un tema de invertir, es un tema de ser inversionista. Eso te aporta también mucho a ti, desde el punto de vista también de lo que proyectas de ti. Y en ese sentido, el ser inversionista te da este poder que vas a tener el día de mañana que se llaman los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos, mi querido George, esa es la manera en la que vamos a lograr nuestra libertad financiera. Y la paz. Y la paz, y ganar nuestro tiempo de regreso. Sí. ¿No? Al principio lo que haces es que tú trabajas, das tu tiempo por dinero, ¿no? En un empleo. Y lo que tenemos que empezar a cambiar y a transicionar es después nosotros a dar ese dinero, comprar activos que nos generen ingresos pasivos, dividendos, intereses, rentas, para que entonces nosotros ganemos de regreso nuestro tiempo. Esa es la clave. Lo veo como un acelerador de tu paz, ¿no? Porque la gente que tiene un trabajo convencional dice, voy a trabajar hasta los 65 años para después estar en paz. Y eso, pues, quién sabe si pasa, ¿no? En cambio, ahora dices, voy a trabajar hoy, invertir mi dinero hoy para generar ingresos pasivos y acelero mi sueño. Tú puedes acelerar el sueño, te puedes retirar a los 40 años si haces esto de manera adecuada. Yo tengo un amigo que el tipo a los 40 años dijo, I'm done, ya estoy, ya. Y ahorita el cuate es conferencista, viaja por el mundo y el tipo está fascinado porque invirtió durante los 20 a los 40 años todo el tiempo, todo su dinero, ¿no? Y eso le dio esa libertad y esa plenitud y ese bienestar de la riqueza holística de la que tanto hablas. Así es, eso es lo que haces, acelerar eso. Y por eso es importante invertir en estos grandes managers y sobre todo tener el hábito, ¿no? En vez de ahorras, es más, la gente dice, tienes que ahorrar antes de gastar. Yo lo que les diría es, tienes que invertir antes que gastar. Claro. El ahorro sin invertir, también la inflación, quema dinero, o sea, claro. Eso es real. El paso del tiempo hace que pierda el valor el dinero. Exactamente, y lo tenemos que tener en la cabeza y tenemos que invertir, tenemos que ser inversionistas, porque solo así vamos a ganar la libertad financiera. Me gusta muchísimo el concepto inversionista y no nada más inversionista de dinero, sino invertir tu tiempo sabiamente, ¿no? Yo creo que invertir tu tiempo sabiamente implica el tiempo que tienes hoy, donde tienes el dinero, donde tienes los recursos, invertir ese tiempo en entender estos mecanismos para el día de mañana acelerar el sueño. Javier, muchísimas gracias por haber estado. No se pierdan el siguiente episodio con Javier, donde nos va a platicar así de cómo transformó un negocio el día de hoy en un tema de inversiones, pero cómo se transformó él de ser digamos, un ejecutivo en GBM y en Bitso a lo que hace el día de hoy un gran influencer en la materia. Muchísimas gracias Javier, gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.